En toda la tierra se anuncia una gran noticia, un acontecimiento que será de gran impacto a la humanidad. Para muchos una fantasía y para otros es una realidad. Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene pronto. Las profecías bíblicas acerca del fin se están cumpliendo. ¿Cuándo será el fin? Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? San Mateo capítulo 24 versículo 3. ¿Alguna vez se ha intrigado y le ha preguntado al Señor lo mismo? ¿Es cierto lo que dicen las Sagradas Escrituras? Y el ángel me dijo: Escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis capítulo 19 versículo 9. ¿Tendremos paz aquí en la tierra? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Qué es el arrebatamiento? ¿Qué tengo que hacer para estar preparado? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. San Mateo capítulo 24 versículo 42. ¿Escucha atentamente lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias? ¿Sabe usted cuándo será el día final? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. San Mateo capítulo 28 versículo 19 al 20. Amén. Todo lo daremos a conocer por medio de este programa. Apocalipsis, el tiempo final. El tiempo es ahora y debemos tomar una decisión, porque nuestro Señor Jesús viene muy pronto. Padre mío, gracias por permitirnos transmitir el programa Apocalipsis, el tiempo final. Presentamos este mensaje en tu presencia y conforme a tu palabra, para que podamos alcanzar a todos aquellos corazones sedientos de tu verdad. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, revela tu palabra. Y en el nombre del Espíritu Santo, convence a muchos para que se preparen para el evento más esperado de todos los tiempos, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias por darnos este privilegio tan grande de anunciar la venida de nuestro Señor. Ayúdanos a estar preparados para cuando llegue el momento seamos arrebatados en las nubes del cielo. Dejamos este mensaje en tus manos. Amén. A continuación el tema. ¿Quiénes son los 24 ancianos? La Biblia es revelada primordialmente por el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, el mar y todo lo que en la tierra existe. Todo fue creado por Él. Él creó el universo, las constelaciones, los planetas, las estrellas y el infinito. El Eterno, el Santo, el Padre Eterno de Israel, a Él sea la gloria y la honra y el poder, toda la alabanza, el honor, el imperio, sea para el Dios Todopoderoso por los siglos de los siglos. Amén. Hoy vamos a averiguar ¿quiénes son los 24 ancianos según las Sagradas Escrituras? Podemos encontrar algunas respuestas. Creo en Jehová Dios, en el Señor Jesús y además creo en el Espíritu Santo, que nos guiará, pero lo vamos a demostrar paso a paso. Dice la palabra que las Escrituras no son de interpretación privada.
Y si nos vamos a adentrar en esto, sé que el Señor nos ayudará para dar una respuesta entendible y correcta. Dice la palabra de Dios. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Y debo aclarar algo. Sé que sin el Espíritu Santo, un lector u oyente no podrá entender lo que se explica aquí. Así que deberá hacer una búsqueda en oración profunda a Dios para entender algunas cosas. Le digo esto porque el Señor me las ha mostrado y de eso estoy bien seguro. Por eso le invito a usted en esta ocasión que si tiene algo de curiosidad, vaya a buscar la Biblia para que despeje algunas dudas que le puedan ocurrir durante este mensaje, porque sé que habrá uno que otro que quiera cerciorarse por sí mismo y como siempre le he estado diciendo como en los demás mensajes, haga su estudio personal y saque sus propias conclusiones, porque la verdad el mensaje solo será una guía para que usted se interese y se inquiete y despierte un interés profundo de amar a Dios por medio de las Sagradas Escrituras. Y no solo eso, conocerlo aún más. Y aplicamos el mensaje conforme al texto que dice en Apocalipsis capítulo 4 versículo 4. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con corona de oro en sus cabezas. Amén. Debemos estar conectados con el Señor, siempre rindiendo la honra y la gloria a quien se la merece y dando la alabanza, porque su perfecta voluntad habla por medio de su palabra. Al igual que muchos otros también son inspirados a hablar del libro del Apocalipsis, y sé que esta es la voluntad del Señor. Puede ser que usted sea una persona más que se interese por predicar esta verdad, que su voluntad perfecta nos inspire a dar un mensaje que esté lleno de mucha revelación y concediéndonos la sabiduría que viene de parte de Dios. Y el Señor me ha impulsado a viajar al cielo por medio de las Sagradas Escrituras para entender algunas cosas hermosas que nos presentan en esta fase del libro del Apocalipsis. Y nos surge la pregunta, ¿quiénes son los 24 ancianos? Y hemos viajado por medio de las Escrituras y averiguaremos si se revelan sus nombres. Por eso, en esta ocasión haremos un análisis profundo y investigaremos. Tal vez tengamos alguna ruta que nos lleve a los nombres de los 24 ancianos. Recordemos que en los otros mensajes queda claro que ellos ya están en el cielo. Antes de seguir, haremos el análisis según el orden cronometrado del tiempo de la vida de Jesús, para que sea la misma Biblia dándonos a conocer su interpretación, y comenzaremos con la siguiente aclaración. Jesús ya era desde antes. Él ya existía. Desde la existencia de todo lo que fue creado en el universo, la Biblia dice, Génesis capítulo 1 versículo 26 al 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Entonces, ¿quién es la imagen de Dios? El hombre,
o sea, parecidos a Él. Hablando del aspecto físico del hombre, Dios al igual tiene un físico, pero no es carnal, sino espiritual. Dios es identificado como el Eterno, ya que Dios es espíritu, según San Juan capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios tiene el poder de crear. Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y al principio, el Espíritu se movía sobre las aguas, según Génesis capítulo 1, versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Y para el cristiano genuino, el Espíritu de Dios es igual al Espíritu Santo. En toda su expansión espiritual y territorial, es Dios mismo manifestándose en poder de crear, sanar, impartir dones y demás cosas que no ahondaremos en eso. Pero lo importante y la palabra clave es crear. Y crear es dar realidad a una cosa material a partir de la nada. Y cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, significa tres cosas. Ya existía el Padre como el creador del universo. Ya existía el Hijo como Dios en su imagen hecho carne. Ya existía el Espíritu Santo, porque dice que se movía en las aguas. Ahora bien, para ir adentrando en esto, dice la palabra en San Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. El significado divino se hizo carne y habitó entre nosotros. En otros términos, Jesús es el Verbo de Dios quien representa a Dios ante los creyentes y a los creyentes ante Dios. Dice la palabra, San Juan capítulo 1 versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Y a partir de esta escritura vamos a ir discerniendo y entendiendo algunas cosas que hasta yo mismo estoy siendo maravillado por el Espíritu Santo, y surge una pregunta más. ¿Para quiénes vino el Verbo, o sea, Cristo? Vino a los judíos, pero la misma escritura dice que ellos no le recibieron. Pero los que le recibieron y que creen en su nombre, he aquí viene otra palabra clave. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. San Juan capítulo 1 versículo 10 al 13. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Amén. El mundo fue hecho por Él. ¿Por quién? Por Jehová, Dios el Todopoderoso, como el Creador del universo. Pero Dios tuvo que crear una vía de salvación para la humanidad que estaba perdida, desde que Adán y Eva desobedecieron y comieron del fruto prohibido en el huerto del Edén, según Génesis capítulo 3 versículo 1 al 24.
Él tenía un plan perfecto para salvarla, y era por medio de su Hijo, Jesús, el Verbo en carne. O sea, Dios con nosotros, según San Mateo capítulo 1, versículo 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Jehová Dios el Todopoderoso envió a su Hijo y tuvo que ser creado en el vientre de una mujer. Tuvo que ocupar un vaso para abrir un nuevo capítulo a la humanidad y dar un giro primordial de la existencia de la raza humana para que pudiera ser salva por medio de Jesús. Y Jesús, el Hijo, tuvo que ser creado por medio de ¿quién? ¿Del hombre? No. Recordemos que no fue creado por medio de sangre, sino por voluntad de Dios, por medio del Espíritu Santo. ¿Y cómo entendemos esto? En San Mateo capítulo 1, versículo 20 al 21. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. El Creador, o sea, Dios, por medio del Espíritu Santo, no se limita en crear o hacer algo de la nada. Él es el Todopoderoso y ha compartido su sabiduría por medio de su palabra para entender algunos de sus designios. Su plan maestro acababa de comenzar para todos los que creen en Él y su poder creador. Y Dios creó a Jesús en calidad de Hijo, manifestado en carne, para que nosotros pudiéramos tener la misma identidad como parte de su herencia que no es terrenal. Y sabemos que por medio de Jesús podemos obtener esta herencia celestial. Como está escrito, mas a todos los que le recibieron les dio potestad. Significa que tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Título que hemos recibido por medio de Jesús. Nos ha heredado por su gracia y gran misericordia, al igual que Cristo. Ya no somos engendrados de carne y sangre, sino de Dios. Por eso, para que usted vaya entendiendo algunas cosas, pido a Dios en este momento para que usted pueda entender el mensaje, y así podemos comprender cómo Dios tiene un plan desde un principio. Usted tiene que creerlo. Somos hijos de Dios, elegidos por Dios para tener una herencia incorruptible mediante la fe. El apóstol Pedro dijo: elegidos según la presencia de Dios. 1 Pedro capítulo 1 versículo 2 al 5. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación de espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Y para ir entendiendo algunos términos, dice que es una herencia incorruptible. Significa que esta herencia no se corrompe,
o se pervierte o se altera. Una herencia incontaminada significa que no hay ningún tipo de contaminación, o sea, sin pecado. Una herencia inmarcesible se refiere que tal o cual cosa no puede marchitarse. Y esto significa que tenemos que ser reconocidos por Dios, por medio de Cristo, como parte de la herencia para su pueblo, por medio de su Hijo amado Jesús. Nos concede la gracia de poder dirigirnos hacia Dios y presentarnos delante de Él y llamarlo Padre mío. Porque Él es nuestro Padre, Jehová, el Todopoderoso. Y esto significa una sola cosa. Si usted aceptó a Jesús como Señor y Salvador de verdad, usted se convierte en hijo de Dios. Pero debo aclarar, usted debe ser reconocido por Él. ¿Por quién? Por el Dios Todopoderoso desde su presencia, para tener una herencia incorruptible. Y al ser reconocido, significa, por ejemplo, el apóstol Pedro, desde antes fue elegido desde la presencia de Dios. Y vamos a explicar detenidamente esto. ¿Cómo? Esto fue por medio de Jesús. Recordemos que por medio de Jesús es que nosotros podemos recibir algo de parte de Dios. Y de esta manera, ser reconocidos hijos del Dios Altísimo. Recordemos que fue Cristo quien eligió a Pedro. No fue elegido por nadie más. Fue Dios mismo que lo había elegido desde los siglos, desde antes de la fundación del mundo, desde los cielos, para ser llamado apóstol. Y esto lo entendemos por la misma palabra de Dios. San Mateo capítulo 16, versículo 16 al 18. Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Y la parte clave del texto es esta: porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El apóstol Pedro fue el único que pudo responder correctamente a la pregunta de Jesús: ¿Quién decís que soy yo? Y según San Mateo capítulo 16 versículo 15 dice: Y Pedro respondió: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y al reconocer a Jesús como el Hijo del Dios viviente, Jesús lo nombró roca, que espiritualmente sería el precursor de expandir el evangelio tanto a judíos y a los gentiles, y que muchos conocieran a Jesús por medio de su testimonio vivo de la resurrección. Y aquí donde vamos viendo el plan de Dios a la perfección. ¿Cómo es que Jesús dijo estas cosas y cómo le dio ese nombre nuevo? Y aquí vemos el plan perfecto de Dios. Desde antes que las cosas aparezcan, Él ya lo ha creado desde un principio. Y Pedro era parte de su principio. Ya estaba en el plan de Jehová, el Dios Todopoderoso. El uso de la palabra es aplicado a nuestra herencia y resulta que la misma es inalterable en el tiempo. Nadie puede destruir o quitarla, nadie. Una vida eterna en la presencia de Dios es lo que nos espera a los que fuimos hechos hijos suyos. Y esto constituye una herencia que no se corrompe ni se destruye, que es segura y preciosa, que fue reservada y está preservada por Dios para nosotros. En referencia a la seguridad de esta herencia,
El autor dice que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible, como ya lo hemos explicado anteriormente. Recuerde, no estamos hablando nada basado en lo terrenal. No son hijos engendrados por la carne, sino que los que han aceptado fielmente a Jesús, al ser reconocidos por Jehová, Dios nuestro Padre, no somos engendrados de sangre ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Por eso, en la oración modelo de Jesús, la primera exaltación que dirige en la oración menciona: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Según San Mateo capítulo 6, versículo 9 al 10. Solo en estos versículos poderosos en la oración, reconocemos que solo Jehová Dios es nuestro Padre que está en los cielos. Y con esto nos hacemos dependientes de Él y no de nosotros mismos. Gloria a Dios. Entonces, siguiendo la cronología del tiempo por medio de las Escrituras, se acercaba el final de la era de Jesús aquí en la tierra. Ya cuando Jesús fue tomado al cielo frente a los testigos, o sea, a los apóstoles, dice la palabra en Hechos capítulo 1, versículo 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado, y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Amén. El plan de Dios seguía en pie. La iglesia estaba pasando por una severa persecución, y Dios tenía algo reservado en el año 96 después de Cristo. Juan estaba en la isla llamada Patmos. Se le aparece un ser vestido de una túnica blanca y resplandeciente y le encomienda un último mensaje. Apocalipsis capítulo 1 versículos 18 al 19. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Amén. Y Juan, siendo inspirado por el Señor para escribir las visiones apocalípticas, y para hacer saber también a la iglesia y a la humanidad el último mensaje dado por Dios y de las cosas que pasarían hablando en un tiempo futuro. También los problemas que tendrían los próximos siervos de Dios para expandir el mensaje de salvación a las almas. Entonces, al presentarse este ser, que sin duda alguna se refiere a Jesús de Nazaret, el que murió en la cruz y que resucitó al tercer día, claramente le dicta las palabras: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Significa que después que fue crucificado, descendió al mismo infierno para predicar a los espíritus encarcelados. Y esto está escrito en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 18 al 19. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y aquí queda expuesta la evidencia que nada ni nadie debe malinterpretar. Jesús tiene poder sobre la muerte y el diablo y sobre el mismo infierno, y hace lo que Él quiere
nada ni nadie se lo puede impedir y de esta manera recupera lo que la humanidad había perdido. Y estas llaves son las que se le entregaron a Pedro para que también por medio de la palabra pudiera edificar a la iglesia en tiempos venideros. De esta manera deja una última evidencia de la resurrección, porque dice la palabra de Dios que muchos santos que habían dormido resucitaron. O sea, que Jesús había muerto y al momento de la resurrección ascendió del infierno con poder y con las llaves en su mano, o sea, salió del infierno como símbolo de autoridad y poder de entrar y salir del infierno las veces que quiera, y de esta manera la muerte no tendría poder sobre Jesús. Él venció a la muerte. A partir de este momento, el tiempo para los cristianos sería diferente. Ya sin Jesús en cuerpo y en carne, y el evangelio debía expandirse, ellos pasarían las duras pruebas de la aflicción y la persecución, y otros por medio de Jesús vencerían en su muerte. Y la evidencia de todo lo relacionado aquí es lo que sucedió con algunos de los apóstoles. Por ejemplo, el apóstol Pedro, según la tradición, que sufrió el martirio en Roma durante el reinado de Nerón. Por petición del mismo fue crucificado con la cabeza para abajo. Sin embargo, la Biblia dice, San Juan capítulo 21 versículo 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. No se aclara en detalle su muerte, pero sí creemos en el caso de Esteban. Fue muerto por lapidación y fue el medio de ejecución que hacían algunos antiguos, según Hechos capítulo 7 versículos 58 al 59. Y echándole fuera la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Punto clave. Esteban contempló a Jesús resucitado en ese momento de su muerte y lo vio a la diestra de Dios. Y por consiguiente, después de la muerte de Esteban, dice que había un joven llamado Saulo, que después su nombre fue Pablo. Creo que las cosas no son por casualidad. Como se lo vuelvo a repetir, Dios tiene un plan. Y ese plan divino puede también recaer en usted, para mostrarle su misericordia y la salvación. Y hay un propósito divino de Dios que no lo vamos a entender con exactitud. Pablo, después de tener en sus manos los mantos de Esteban, esta era la señal que él sería el próximo para anunciar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y que además sellaría su testimonio con la muerte. En la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, escribió lo siguiente: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Amén. Y la frase, yo ya estoy próximo a ser sacrificado. El apóstol Pablo sabía que iba a morir por la persecución que sufrió por los judíos y por los romanos, y a medida que iba leyendo, fui imaginándome las escenas sangrientas
que lamentablemente la Biblia no nos da con certeza en detalle de su muerte, y me dio curiosidad el lugar de ejecución que usaban los romanos antiguos, pues hay fuertes evidencias de escenas, y el primer caso registrado fue el de nuestro Señor Jesús. Él fue torturado y sacrificado, y por consiguiente las violentas muertes de los primeros cristianos. Unos fueron decapitados por aquellos despiadados soldados romanos que sin temor de Dios y sin misericordia fueron peor que animales salvajes, y hay un amplio archivo de ejecuciones que según los historiadores en aquel tiempo era un espectáculo. Usted que dice ser cristiano, le ardería el corazón solo imaginarse a estos hombres despiadados. Descuartizaban, quemaban vivos, les cortaban la cabeza y crucificaban a muchos cristianos, del cual eran condenados porque no abandonaban su fe en Jesús. Y creemos que al final de los tiempos, de esa misma manera, muchos van a ser presionados para que abandonen la fe en Cristo. Pero esto lo vamos a explicar en futuras audiciones. Creemos por la evidencia en Jesús cómo lo sacrificaron, y creemos por la Biblia que estos casos pudieron ser peores, y así sucesivamente, con los demás apóstoles, aunque la Biblia no nos describe con exactitud, pues solo damos las referencias con la única fuente más segura, que es la palabra de Dios. Por esto es que hay evidencia de que Jesús ha resucitado. Y si no lo hubiera hecho, entonces ¿para qué estaríamos predicando la palabra de Dios? Incluso los discípulos nunca hubieran sabido nada. Además, no pudieron morir por algo que no significó nada para ellos. Ellos sabían la verdad por el hecho de que fueron testigos de la resurrección. Y cuántas experiencias más tuvieron los apóstoles con Jesús. Y ellos estuvieron dispuestos a padecer horribles muertes, rehusando a renunciar su fe en Cristo. Y esto es una tremenda evidencia de que ellos realmente presenciaron la resurrección de Jesucristo. Y estas evidencias indican que los 24 ancianos simbolizan, según las revelaciones de Apocalipsis, a los santos redimidos que fueron muertos a causa del Evangelio. Es decir, representan a los mártires de Jesús. Tengamos presente que aquellos seres son tal cual se identifican a sí mismos de entre los seres humanos redimidos. Y estos son los que en algún tiempo pasado caminaron con integridad y que forman parte del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento, según la Biblia. ¿Cómo podemos comprobar esto? Revisemos. Son santos resucitados. 1 Corintios capítulo 15, versículos 12 al 14. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Además, dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Amén. Creemos por fe que Jesucristo resucitó de entre los muertos y que aparte de eso dice que muchos santos que habían muerto también resucitaron en el momento de la resurrección. ¿Y cómo puede ser esto? Y estos fueron los primeros frutos presentados por Él, como ofrenda para su Padre Jehová Dios el Todopoderoso. Según su respectivo orden, los santos resucitan y están ahora en la presencia de Dios. San Mateo capítulo 27, versículos 50 al 53. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu,
Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Amén. Jesús había resucitado. Y con él, muchos santos resucitaron aquel día. Y Jesús dijo que avisaran a los discípulos que lo esperaran en Galilea y que allí lo verían, para evidenciar su resurrección. Dice la palabra de Dios en San Mateo capítulo 28 versículo 10. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y ahí me verán. Entendemos por la palabra de Dios que en la resurrección hubo santos que habían dormido, o sea, que habían muerto y se levantaron de sus sepulcros al momento de la resurrección del Señor. Ya con un cuerpo, creemos, transformado y glorificado como evidencia de la resurrección. Amén, gloria al Señor. Entonces, ya Jesús había resucitado, y Jehová Dios, por medio de su Hijo Jesús, ya había destinado a aquellos santos redimidos para que formaran parte de la corte en el trono de Dios. Ahora que se le ha revelado esto, creo que Dios tiene un plan desde un principio hasta el final, según lo describe en el libro del Apocalipsis. Él lo ha planeado todo desde un principio. Y hay evidencias en la Biblia que hay una gran actividad allá arriba en el cielo, y siguen enviando mensajes desde el cielo a la humanidad, tal como en la antigüedad, porque Dios no ha cambiado. Él sigue usando su mismo propósito de la manera que Él lo sabe hacer, y usa a aquellos siervos y siervas para dar un mensaje de esperanza y salvación y presentar a Jesús como único y suficiente Salvador. Pero no iremos más allá de lo que está escrito, pues solo hacemos conjeturas. Aunque la Biblia no da a conocer el número de cuántos fueron los que resucitaron aquel día, pero sí hubo testigos de lo acontecido, porque está escrito, porque también Jesús al momento de su muerte descendió al abismo para quitarle las llaves a Satanás y tomar dominio y poder sobre él y sobre la muerte, como está escrito en Apocalipsis capítulo 1 versículo 18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. Jesús lo hizo por nosotros para redimirnos de la maldición del pecado, y que ahora somos libres y lavados por medio de la sangre derramada en la cruz. Amén, gloria al Señor. La evidencia de las llaves es que Jesús tiene poder sobre la muerte. Entonces, para el final de los tiempos habrá segundo fruto, y este se recogerá cuando Jesucristo venga en las nubes del cielo con voz de trompeta, cuando Él venga a levantar a sus escogidos. Como dice la palabra en Apocalipsis capítulo 14 versículo 14 a 16. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Amén. No hay duda que algunos de los ancianos que están alrededor del trono hayan sido elegidos y destinados para formar parte de los 24 ancianos que usan vestiduras blancas
que tienen tronos y usan coronas. Y estos representan a los resucitados y redimidos. Según la Biblia, en Efesios capítulo 1, versículos 6 al 7 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Amén. Y esto es entendible según lo que está escrito. Ellos dieron su testimonio fiel y verdadero en medio del sufrimiento por su fe en Cristo. Por eso, exclaman y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Apocalipsis capítulo 5 versículo 9. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta que se hizo al inicio, ¿quiénes son los 24 ancianos del libro del Apocalipsis?, concluimos que esto va más allá de nuestra comprensión. Aunque algunos intérpretes se atreven a decir los nombres de ellos, en mi caso personal, según he leído, no describe los nombres exactos de los ancianos. Por lo tanto, hemos hecho un análisis de manera hipotética, el cual, cuando estemos en el reino de Dios, se nos aclarará todas las cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Y esta es la evidencia que hemos encontrado escrita en la palabra de Dios. Las cosas ya han sido expuestas a la luz. Por lo tanto, velad en oración y escudriñe las escrituras personalmente, y no sea objeto de engaños, ya que la tiene en sus manos. No la suelte y pida sabiduría al Señor para que despeje todas sus inquietudes. Y damos gracias a Dios y a usted por haber escuchado el mensaje. El tiempo actual que vivimos es preciado. Mientras podamos testificar de Jesucristo, lo hacemos de corazón para la gloria de Dios. Esto ha sido todo por este día en el programa Apocalipsis, el tiempo final. Espero usted se haya gozado del mensaje. Hoy ha conocido que este es el mensaje que Dios quiere que escuche. Está en el tiempo aceptable. No espere que sea demasiado tarde, porque cuando llegue el momento y la hora, no habrá oportunidad de arrepentimiento. Lamentablemente ya no habrá. Es necesario estar decidido y preparado para el evento crucial. Si usted cree que es importante recibir al Señor Jesucristo como único Salvador y que necesitas una verdadera conversión, haz una oración de fe, pues Él te está llamando. Señor Jesús, he recibido tu mensaje. Si en algún momento te he fallado, perdóname por todos los pecados que he cometido. Creo que moriste en la cruz por mí, y que resucitaste al tercer día, y que ahora estás a la diestra del Padre Celestial. Te recibo en mi corazón como mi único Señor y Salvador. Inscríbeme en el libro de la vida. Ayúdame a estar preparado cuando sea el día del arrebatamiento de la iglesia, y que tu palabra me haga sentir libre por siempre. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El hermano Ronald Ramírez presentó su programa Apocalipsis, el tiempo final.
He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1, 7 al 8. Los esperamos en la próxima audición, si Dios nos permite. ¿Estás preparado? Jesucristo viene pronto.